Lunes 7 de marzo. Presión de los pares. Escucha Primera de Pedro capítulo 4, versos 1 al 7. ¿Por qué son importantes nuestras elecciones de estilo de vida? ¿Y cómo afectan nuestra preparación para el retorno de Cristo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro comenta que los creyentes habían estado haciendo lo que les agradaba a otros. Primera de Pedro capítulo 4 verso 3. Pero ahora las cosas habían cambiado. Los creyentes eran considerados, comillas, extraños, por no unirse a la multitud, y se volvieron objeto de insultos y humillación. Verso 4. Es en situaciones como esta donde Satanás puede usar a viejos amigos para desanimarnos en nuestro caminar con Dios. Pedro anima a los creyentes a no dejarse intimidar por estas burlas. Los, comilla, gentiles darán cuenta de sí mismos ante Dios, quien es el único juez, de modo que no hay que preocuparse por lo que ellos piensan. Primera de Pedro capítulo 4 verso 5. El punto es vital. ¿Cuántos conoces que se doblegaron bajo la presión de las expectativas de otros en vez de mantenerse firmes en lo que creían? Este tipo de circunstancias son especialmente difíciles para los jóvenes, pues desean ser aceptados, pero tienen que luchar con la presión de los pares. En lugar de que se preocupen por ser aceptados por otros y se conformen a sus opiniones y sus demandas, Pedro amonesta a los creyentes a que sean bondadosos y amantes con aquellos con quienes entran en contacto. Primera de Pedro capítulo 4 versos 8 y 9. Este es un deber adicional que debemos acomodar en nuestra lista cristiana de cosas para hacer. Es lo más importante que debemos hacer al interactuar con las personas que nos rodean. Tal vez esa sea la razón por la que Pedro dice que necesitamos orar con seriedad. Verso 7. Dios sabe que a veces podemos ser más atentos en el afán de agradar a los gentiles que al relacionarnos bondadosamente con los que están cerca de nosotros. Necesitamos orar no solo por ellos, sino también pidiendo ser más sensibles a sus preocupaciones. Como linaje escogido, real sacerdocio, se nos llama a influir sobre ellos para el bien, en oposición a permitir que influyan en nosotros para el mal. La historia trágica de Israel era justo eso. Los paganos, en vez de ser influenciados para el bien por Israel, lo arrastraron hacia el mal. ¿Qué clase de presiones de pares afrontas? ¿Cómo puedes resistir? ¿De qué manera las palabras vence con el bien el mal, en Romanos capítulo 12 verso 21, son apropiadas en estas situaciones?